Ya. De ahora, de aquí, esta clase ya no hay más casos clínicos, chicos, de esta materia. En particular la que vamos a ver hoy día se va a preguntar desde el punto de vista con la materia ya vista. La clase de hígado, la clase de riñón, la clase de sanguíneo, la clase de anemia, de proteína. Seguramente para la tercera prueba va a venir un caso grande y para el examen igual, entonces yo le voy a preguntar al final, la última pregunta es, siempre terminamos con cuál es el diagnóstico, ¿se acuerdan? Ahora va a haber una pregunta aparte que es, ¿cuál es el hemoderivado o cómo hará usted la transfusión en este caso? Y eso lo van a sacar de esta materia. ¿Ya? Le voy a colocar sangre, le voy a colocar sangre de qué tipo, le voy a colocar en vez de sangre plasma, qué plasma, plasma A, plasma B, eso es lo que tienen que deducir desde el punto de vista del ejercicio. No hay ejercicios de ¿ya? ¿Le han visto hacer alguna transfusión, no? ¿Alguna vez? ¿Nunca han ido a donar sangre ustedes tampoco? Bueno, la transfusión hoy en día se conoce como que si fuera un trasplante, porque usted está entonces metiendo a la vena un tejido de un paciente que no es, metiendo a la vena un tejido a un paciente que es de otro paciente, y por lo tanto es una forma de hacer un trasplante. Obviamente se coloca endovenoso como dice ahí, y hay que calcular muy bien las necesidades que tiene el paciente. Vamos a ver si se va a transfundir sangre en anemia, en qué tipo de anemia, que es lo que yo les comentaba recién. Y obviamente necesitamos un receptor y un donante con características importantes, ojalá que sean del mismo grupo, como por ejemplo. ¿Cuándo hacer una transfusión? La verdad que son muchas las situaciones donde usted puede nombrar hacer una transfusión. Obviamente la principal es que el paciente tenga hipoxia, pero puede estar asociada a una anemia entonces, pero puede estar asociada a una anemia con hipovolemia o una anemia sin hipovolemia, ¿ya? ¿Ustedes creen que sería lo mismo, por ejemplo, hacer una transfusión de sangre? Esta bolsa de sangre que está colgada acá tiene todos los componentes de la sangre, células, todas las células que ustedes conocen, más el plasma, más todo lo que trae el plasma. Por lo tanto, esa bolsa sería mejor colocársela a un perro que tiene anemia e hipovolemia, por ejemplo, un perro que sufrió un trauma y perdió sangre, o sería mejor colocársela a un perro que tiene una anemia por una falla renal crónica, por ejemplo, en donde no tiene pérdida de volumen. ¿Qué creen ustedes? Eso es lo que tienen que ir razonando para efecto de la tercera prueba, ¿ya? Si un perro tiene pérdida de volumen o no tiene pérdida de volumen. Por ejemplo, entonces, si tiene un perro con falla renal crónica y no tiene pérdida de volumen, no sería bueno colocarle una bolsa de sangre entera, porque le van a dar proteínas, le van a dar plasma a un perro que no necesita plasma. Un perro que tiene falla renal crónica, que tiene anemia nomás y nada más, necesita glóbulos rojos. Es cierto, aquí en esa bolsa van glóbulos rojos, pero además van otras cosas. Entonces a ese perro que necesita solamente glóbulos rojos, ustedes le tienen que transfundir solamente glóbulos rojos, ¿ya? Si yo tengo un paciente que tiene hipoalbuminemia por falla hepática y necesito repoblarle la albúmina, por ejemplo, ¿le voy a dar esa sangre o le prefiero dar solamente albúmina? De eso se trata la clase, ¿ya? Por lo tanto, usted puede decir, son muchas las opciones donde yo voy a hacer una transfusión. No obstante, la vamos a recibir cuando el paciente necesite eritrocitos, o sea, tenga anemia, cuando necesite proteína plasmática, cuando requiera plaquetas, o me falta ahí lo último, que es cuando requiera plasma, ¿ya? Y ojo con el plasma, por ejemplo, hay plasmas que tienen todos los factores de la coagulación y hay plasmas que tienen algunos factores de la coagulación nomás. Entonces va a depender de la patología que usted tenga para decidir si transfunde el plasma que tenga todos los factores o el plasma que tiene algunos de los factores.
buscar el 1, ¿cierto? Pero por ejemplo un San Bernardo que está sanito, ¿ya? Y que tú lo vas a operar, tú dices, tiene deficiencia de 1 este perro, ¿no? Tú te gustaría transfundirle toda esa sangre que va al factor 1 ahí, ¿cierto? Porque ahí va la sangre, va con todo, ¿no? Ya. ¿Te gustaría transfundirle esa sangre o te gustaría transfundirle algo específico que tenga solo el 1? Que ese perro, por ejemplo, le harán mal si va a la sangre con ese factor. No, porque no lo tengo. No tengo el factor 1. Hay que dárselo, ¿no? Un factor esencial. Siempre, o sea, si a ti te falta algo que es importante para que te funcione la ovulación, te falta algo que es importante para que tú tengas oxigenación, hay que darlo, siempre cuando a ti te genere problema, ¿no? Por eso te preguntaba, si tú tienes un perro con deficiencia del factor 2, como un boxer, o el 1 como el San Bernardo, y tú vas a operar ese boxer, tú sabes que si tú lo operas, es probable que tengas problemas de coagulación porque el perro no tiene el 1, ¿no? Ya, por lo tanto, te gustaría dárselo antes de la operación. ¿Cómo se lo vas a dar? ¿Con una bolsa entera que trae el 1 o te gustaría darle algo específico con solamente el 1? Yo entendí que la compañera pregunta, por ejemplo, si el perro, ¿cómo se sigue tiene un accidente y está con hipovolemia porque perdió mucha sangre? Entonces llega a la clínica y le hace una transfusión. Tiene que ser una sangre completa, teniendo deficiencia de factor 1. Por eso, depende de las condiciones que llegue tu perro. Entonces, llega un perro, como dice ella, con hipovolemia, con sangrando, es un San Bernardo. ¿Tú le vas a dar esta sangre o le vas a dar un producto que te dice, mira, en ese producto va solo el 1? ¿Qué vas a elegir tú? Ahora, otro perro, que es un San Bernardo que está sanito, tú lo vas a operar, no tiene nada. ¿Le vas a dar la sangre o le vas a dar solo el otro producto que tiene el 1? Eso es, ¿estamos? Entonces, como es considerado un trasplante, lo ideal es que tú le des solo lo que necesita el perro. Y aquí para la prueba ustedes se van a dar cuenta que va a ser súper específica las preguntas. Por eso estoy haciendo la situación. Porque usted me va a decir, oiga, si yo tengo un San Bernardo previo a la cirugía que está sano, yo igual le puedo dar esa sangre. Sí, se la puedes dar. Pero lo específico es que le des solamente lo que le falta. ¿Ya? Y yo te lo voy a colocar malo si tú me colocas esa sangre en un San Bernardo. Aunque se pueda hacer. ¿Ya? Pero lo específico es lo otro. Si tú tienes un perro con enfermedad de von Willebrand, por ejemplo, ya que lo vimos en la clase de coagulación, ¿qué sangre le vamos a colocar? ¿Esta? ¿La otra? ¿La otra? A medida que yo te vaya nombrando los tipos de sangre o los tipos de productos, tú vas a decir, entonces mejor esta otra en ese perro. Aunque la sangre también se podría ocupar, sí, pero lo mejor es lo otro. Y por tanto esa va a ser la pregunta correcta, la respuesta correcta. ¿Ya? Ya, ¿se puede transfundir sangre sin saber el grupo del receptor? O sea, tengo un perro en la jaula hospitalizado, como ese que está ahí, que va a ser el receptor, y la pregunta es, ¿usted le puede dar sangre sin saber qué grupo es ese perro? No se debería. Ya, ¿por qué saben ustedes que se puede una vez? ¿O por qué existe esa diferencia entre los perros y los gatos? ¿Y cuándo tuvo Fermi? Ya. ¿Ven? Y ya no la va a tener nunca más. Y en el otro año, en 2 años más, cuando salga, le puede llegar una transfusión y te dice, no lo aprendí en pregrado. Y después va a llegar un doctor aquí que presente un curso de posgrado de transfusión y usted lo va a pagar. Y le va a enseñar lo mismo que le va a enseñar. Eso es lo que yo les digo, ¿verdad? Y eso está pasando hoy en día. Los cursos que se están dando es una cuestión que yo digo, los alumnos caen en esa cuestión. Y hoy en día muchos cursos se dan sin certificaciones, sin mayormente nada, y ustedes se dan cuenta y dicen, oye, es lo mismo que explicaron. Aprovechen lo que tienen delante ustedes. En fármacos de la ciudad nunca más se pueden olvidar. Es como decir, oiga, ¿cómo actúa la amoxicilina? ¿Cómo actúa la amoxicilina? Dígame lo básico, ¿cómo actúa la amoxicilina? Y se lo pasamos. Y usted lo va a ocupar a destajo. ¿Cuántos de ustedes no han inyectado amoxicilina en un paciente? Todos ya hemos inyectado algo. Yo cuando estaba en su edad, yo ya ponía vacuna, yo ya hasta operaba, hacía de todo. Eso le va a pasar muchas veces. Ya, en teoría no. Si usted fuera el perro, ¿usted no le gustaría que le colocaran sangre de otra persona que no fuera el mismo grupo, no? Ya. Eso en un perro, si yo tengo ese perro anémico,
con las mucosas blancas, ¿le puedo transfundir sangre de cualquier paciente? Uno debería decir no, porque no son incompatibles, o sea, no puedo transfundirle sangre a un perro que no sepa qué grupo es. No obstante, y en los gatos uno debe preguntarse lo mismo. Tengo un gato con anemia, ¿le puedo transfundir sangre de cualquier otro gato? Y uno dice, chuta, la lógica suena que no, pues ¿cómo vamos a transfundir sangre de cualquier animal? Bueno, en los perros, eso se podría hacer en la primera transfusión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este perro que está en la jaula, que va a recibir la transfusión, que es el receptor, no tiene en el plasma a los anticuerpos contra el grupo de sangre que no es. ¿Ya? ¿Qué significa? Ese perro que está ahí, en la jaula, si fuera un grupo, por ejemplo, que se llame grupo, no sé, grupo X, este perro tiene un grupo X y la bolsa de sangre es del grupo Z, yo le estoy colocando algo que el perro no tiene, ¿no? El perro no tiene Z, tiene X. Por lo tanto, en teoría, como yo le estoy colocando algo que el perro no tiene, me debería provocar un problema, ¿no? Pero la naturaleza dice, mire, hágalo una vez, porque este perro que es X no tiene Z, no le va a pasar nada cuando usted le meta algo Z, porque ese perro no tiene anticuerpos contra Z, ¿verdad? Nació sin anticuerpos contra Z. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes lo hacen a la primera transfusión, ese perro va a quedar sensibilizado, va a producir anticuerpos contra Z, y usted cuando le haga una segunda transfusión y le vuelva a colocar sangre Z, ¿qué le va a pasar? Va a tener anticuerpos formados y por lo tanto va a rechazar lo que usted le está colocando, ¿ya? En cambio en los gatos, eso no se puede hacer porque los gatos sí tienen anticuerpos preformados para el grupo de sangre que ellos no son. Y eso ocurre en los gatitos a partir de los 15 días de vida. ¿Ya? Estos bichos nacen prácticamente con anticuerpos contra el grupo de sangre que ellos no son. Por lo tanto, usted puede hacer una transfusión en un gato sin conocer el grupo sanguíneo nunca, ni a la primera, ni a la segunda, ni menos a la tercera, ni menos a la cuarta, nunca. ¿Ya? Bueno, ¿cómo reacciona el sistema inmune? En clínica usted va a ver muchas cosas que no tienen un fundamento médico y que no se deben hacer y que los veterinarios hacen o hacemos por ignorancia. O sea, eso no se puede. ¿Le gustaría que usted le metiera sangre de un humano? ¿O de un perro en este caso? No. Ahora, si tú lo piensas fisiológicamente, lo único que va a pasar a un perro cuando yo le meta sangre a un gato, nada. Porque el perro, la primera transfusión no va a hacer nada, ¿no? Y los glóbulos rojos del perro y los del gato transmiten la misma cantidad de oxígeno, tienen la misma cantidad de hemoglobina. Por lo tanto, no le va a pasar nada. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que a ese perro que yo le estoy metiendo sangre de glóbulos rojos de gato, ¿cuánto viven los glóbulos rojos de gato? 75 días. Entonces le van a durar 75 días en vez de 120, ¿no? Pero estoy transportando antígenos de una especie a otra especie que no tiene. Ahora, si tú me preguntas, ¿sabes qué? Estoy en el campo, atropellaron a mi perro y tengo un gato para sacarle sangre, va a ponerle el perro, ¿se la pongo? Pónsela, porque le va a salvar la vida, ¿cierto? Pero no es lo óptimo, ¿ya? Considerando la definición como transfusión como trasplante. Ya, así responde el sistema inmune entonces cuando al perro le colocamos sangre de gato o viceversa, o al perro X le colocamos sangre Z. ¿Qué va a hacer el perro entonces? En todos sus ejemplos va a producir anticuerpos que se van a ir a unir a los antígenos del glóbulo rojo, ¿ya? Y por lo tanto va a quedar sensibilizado en una transfusión. Si yo lo vuelvo a transfundir, ¿qué le va a provocar al paciente entonces? En una segunda transfusión, ya está sensibilizado a la primera y a la segunda vez va a rechazar. ¿Cómo se manifiesta el rechazo? Cuando yo hago una transfusión, se rompen estas células y se manifiesta como una hemólisis, una hemólisis intravascular, con todo lo que ustedes saben ya de hemólisis, ¿ya? ¿Cuáles son los grupos de sangre en el perro? Se ocupa el sistema DEA, que ahí está de la sigla en inglés de donde y tenemos grupos de sangre que van del 1 al 8, son 8 grupos sanguíneos entonces,
los más importantes, porque hay libros que hablan hasta el 12 o 13, ¿ya? Pero hasta el 8 son los más conocidos, y el 1 lo vamos a dividir en 1.1 y 1.2. De esos, los más malos, los más antigénicos, no los más malos, sino que los más antigénicos, malos desde el punto de vista de que den probabilidad de rechazo, es el 1.1, el 1.2 y el 7. Esos son los tres más malos. De esos tres más malos, el más malo es el 1.1. ¿Ya? Considerando que es el grupo sanguíneo que va a dar la mayor reacción de rechazo. Por lo tanto, sería bueno que usted le coloque una sangre 1.1, que usted sabe que es 1.1, a un perro que no es 1.1. No, ¿cierto? Porque es lo más malo. ¿Ya? Ahora, ese más malo se entiende como lo que está ahí, mayor poder antigénico, que en el fondo es lo que va a reaccionar el sistema inmune formando anticuerpos. Ya. Supongamos que tenemos un perro en el hospital que necesita sangre y yo lo tipifico, de ahí les voy a enseñar cómo se hace la tipificación, y resulta que me dice que ese perro que está ahí, que tiene parvovirus, no sé, cualquier tontera, es un grupo DA7. ¿Ya? No es 1.1, no es 1.2, que eran malos, pero es 7, que también es malo, ¿se acuerdan? ¿Ya? La pregunta es, ¿le puedo dar sangre de este perro que es de la vecina, qué sé yo, y que yo lo tipifico y yo sé que es DA 1.1? No. ¿Por qué? Porque es más con poder antigénico. No obstante, si este perro es su primera transfusión, yo se la puedo dar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que este perro lo voy a dejar sentenciado, cosa que si a la segunda transfusión recibe otro DA 1.1, este perro va a hacer una reacción hemolítica muy importante. ¿Sí? Por lo tanto, no habrán reacciones agudas ante una primera transfusión, pero ¿cuál es el problema? Que ese perro va a quedar condenado a que nunca más pueda recibir sangre de 1.1, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace en la clínica, escuchen ahora, es algo bastante burdo, que es decir, bueno, este perro que yo sé que es DEA, a la primera transfusión le voy a dar 1.1. Yo sé que a la segunda transfusión no le puedo dar 1.1, ¿no? Pero tengo varios grupos más. Por lo tanto, si este perro necesita otra vez otra transfusión, voy a buscar una sangre que no sea ni 1.1 o que no sea 1.1 y que sea de otro grupo, porque no le va a pasar nada. ¿Qué pasa si a la segunda transfusión yo le coloco sangre DA5? A la primera transfusión de este, que es 7, no va a pasar nada. Luego hago que este perro lo vuelven a atropellar el otro año, necesita otra transfusión. Yo ya sé que no le puedo colocar 1.1 ni 5, pero digo, bueno, le coloco una 6, ¿no? ¿Sí? Vuelvo a atropellar el otro año, hago lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que las tipificaciones no me tipifican para todos los grupos. Yo lo único que puedo saber es si un perro es 1.1 o no es 1.1. Yo nunca puedo saber si el perro tuyo es 5, 3, no puedo saber. Lo único que puedo saber es si es DEA 1.1 o no es DEA 1.1. Profe, ¿cómo sabe un veterinario si ya le pusieron 1.1? No hay cómo. No hay cómo. Por eso que ese es la incógnita cuando te dice la vieja, mire, recogí este perro que lo chuparon en la esquina y entre todos nos vamos a hacer el cargo, que si ya hay que hacer una transfusión. Y el perro, nadie sabe del perro. Tú decís, chuta, ¿habrán transfundido este perro antes o no? No tengo idea. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente de una dueña preocupada y que de toda su vida, o el perro de uno, por ejemplo, dice, yo digo, señora, ¿este perro ha recibido alguna transfusión antes en su vida? No, nunca, doctor. Ah, por lo tanto, le puedo colocar sangre de cualquier perro. Pero si no tengo ese dato, no puedo saberlo, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer entonces a la segunda transfusión? Este perro yo ya sé que no le puedo colocar uno y como no puedo medir todos los grupos sanguíneos, yo o lo tipifico o hago una prueba de compatibilidad para saber si sus sangres son o no son compatibles. Esas pruebas las voy a ver más avanzado en la clase. Vamos a hablar primero de la tipificación. Y la tipificación la vamos a hacer con hay dos formas de hacerla. Pero lo que tienen que tener claro es lo que yo les decía recién. Solo tipifican al más malo de todos, al 1.1. Usted le quiere saber el grupo sanguíneo de su perro en la casa, a lo más la tipificación te va a decir, ¿es 1.1 o no es 1.1?
pero tú nunca vas a saber si es 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. Eso no lo vas a saber nunca. ¿Ya? Por lo tanto, esta sangre, que por ejemplo se la sacamos a cualquier perro, se tipificó y aquí se le coloca que es DA1, 1.1 positivo. ¿Qué significa? Que ese perro era DA1.1 positivo, ¿sí? Por lo tanto, ¿le podrás dar sangre a este perro ahora que yo lo tipifiqué y yo sé que también es 1.1 positivo? ¿Le puede dar sangre? Sí, a la primera, a la segunda, a las veces que quiera, ¿no? Porque son iguales. ¿Le puede dar sangre a este que es DA 1.1 negativo? Sí, a la primera. ¿A la segunda? No. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a reaccionar el sistema inmune a la primera transfusión? ¿Qué va a hacer? Va a producir anticuerpos, ¿no? Esos anticuerpos se producen en un plazo de 4 o 5 días. Yo lo transfundí el lunes y el día sábado ese perro tiene anticuerpos. Por lo tanto, tengo una ventana de 4 o 5 días para volver a hacer una segunda transfusión igual. ¿Se entiende? Se demora 4 o 5 días. Entonces la pregunta es, ¿puede transfundir este positivo a uno negativo? Sí. ¿A la primera? Sí. ¿A la segunda? Sí. Pero antes de 4 o 5 días. Después de 4 o 5 días, no a la segunda, no a la tercera, nunca más. ¿Sí? Ya. Tengo otro perro, que no tengo foto real como la otra, pero le hacemos la tipificación a otra sangre y me da DA 1.1 negativo. ¿Ya? No tiene el 1.1, pero a lo mejor aquí va dentro un 2, un 7, un 4, ¿se fijan? No tengo cómo saberlo. Yo sé que no es 1.1. Por lo tanto, ¿le puedo transfundir a este que es negativo? Sí. Todavía, ¿no? Aquí viene la pregunta entonces. Usted tiene un perro hospitalizado que sabe que es 1.1 positivo. ¿Usted prefiere ocupar esta sangre o prefiere ocupar esa sangre? Si yo sé que el perro que está hospitalizado con parvovirus tiene... Sería lo mejor, ¿no? Porque a este perro le va a pasar algo, ¿no? Si tiene el positivo y yo le meto un negativo. ¿Y a la segunda? Tampoco. Si este es negativo. ¿Sí? No tiene el 1.1 y este lo tiene. Por lo tanto, ¿me va a reaccionar generando anticuerpo? No. Por lo tanto, esta sangre que es negativa se considera como el donante universal, porque no tiene el más malo. ¿Sí? Donante universal. Por lo tanto, si yo tengo una sangre que yo sé que no tiene el más malo, siempre voy a preferir ocuparlo en un DA negativo, no en un positivo. Por eso que las transfusiones se tienen que responder en base a lo mejor del paciente. ¿Ya? Usted va a estar en una clínica veterinaria y va a tener un perro positivo, DA positivo, y va a venir el doctor de la clínica, como mencionaba ella, que sea sangre de gato, perro y viceversa, y va a decir, ¿sabes qué? Compré una DA negativo. ¿Coloquémosela a esta? Sí, coloquémosela. Pero usted irá a decirle, mire, esta mejor dejémosla para uno que sea negativo. Obvio, ¿no? ¿Para qué la vamos a malgastar en un positivo? Si el positivo hay que colocarle sangre positiva. ¿Ya? Busquemos un perro que tenga el positivo y se lo ponemos positivo. Pero esta bolsa de sangre que es negativa, que es universal, ¿para qué la vamos a malgastar y usar en un positivo? ¿Se entiende? Entonces si usted va a la prueba y me pone que sí, yo se lo voy a poner mala, aunque se pueda hacer, porque no es lo ideal. ¿Ya? Siempre vamos a preguntar en base a lo ideal. ¿Ya estamos? Pero fíjense que el problema es mucho más complejo, porque ustedes tienen, vamos a partir por acá, ustedes tienen una sangre positiva de A 1.1. Se la podemos colocar a esta que yo tipifiqué, ¿no? Ya. Ahora, estos pacientes están tipificados. ¿Qué significa eso? Que el perro que está hospitalizado, yo tengo que saber si es o no es. ¿Ya? Este es 1.1 negativo y este perro es negativo, ¿no? Pero a lo mejor esa sangre tiene un 4 o un 5 o un 6 o un 7 o un 8, ¿me siguen? Supongamos que el perro que está en la jaula, yo lo tipifiqué y yo sé que es 1.1 negativo. Perdón, bien digo, está puesto ahí. Es negativo, significa que no tiene el 1.1, pero a lo mejor este perro es 3
¿Ya? Imagínense eso, a lo mejor este perro es 3 y la sangre que es negativa era 4. ¿Se la puedo colocar a la primera? ¿A la segunda? Entonces, ¿qué hago yo la segunda vez? Cuando ambos perros me salen negativos, tengo que saber si esa sangre es compatible o no es compatible. Porque el que me salga negativo me dice, ojo, es negativo el 1.1, pero no podéis saber qué otro grupo es. ¿Me siguen? Por lo tanto, a la primera transfusión, sí. A la segunda, uno dice, no, porque a lo mejor este es 4, es negativo al 1, pero este es 4, y a lo mejor este perro es, no sé, 8. Son los dos distintos, ¿no? Por lo tanto, a la segunda transfusión hago una prueba de compatibilidad. O sea, haga algo para saber si sus sangre son o no son compatibles. ¿Cacharon? Por lo tanto, si donante y receptor son DA negativo, ¿qué significa? Que este no tiene el 1.1, este tampoco tiene el 1.1, ¿cierto? Yo tengo que hacer una prueba de compatibilidad igual a la segunda transfusión, ¿sí? Porque si estos son negativos, ¿está claro lo que significa? No tiene el 1.1, no tiene el 1.1, pero a lo mejor este es 8 y este es 7. Por lo tanto, a la primera transfusión no va a pasar nada. A la segunda, sí. Por lo tanto, hago una prueba de compatibilidad. Ya. Entonces, imagínense que este perro ahora, donante, es positivo al 1.2, porque era negativo al 1.1, ¿no? Pero supongamos ahora que este es 1.2 y este de acá también es 1.2. ¿Ya? O, perdón, este tiene el 1.2, este tiene el 1.2 y este no tiene el 1.2. O es de cualquier otro grupo. Lo que estoy diciendo es que son diferentes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que se va a producir una hemólisis extravascular. ¿Qué significa una hemólisis extravascular? Que este perro me va a romper los glóbulos rojos que yo le estoy colocando en un lapso no tan agudo. O sea, usted va a ver la consecuencia del rechazo al cuarto, quinto día, al 10º día, va a depender cómo lo rompa. ¿Ya? ¿Lo vas a sacar de la crisis anémica? Sí. ¿Le vaya a salvar la vida si viene atropellado? Sí. El problema es que en 10, 7, 4 días más, lo que tú le colocaste ya no lo va a tener y por lo tanto el perro va a volver a caer en anemia. ¿Ya? Profe, disculpe, me perdí. Me enredé con esa diferencia. Es que cuesta entrar, o sea, cuesta entenderlo, lo voy a explicar de nuevo. Mira, lo primero que tienen que tener claro es que los perros se tipifican solamente para el 1.1. ¿Ya? Imagínate ahora que esto está en la clínica donde tú estás haciendo la práctica, un perro no tan grande, pero un cachorro con parvovirus lo queremos transfundir. Para que la transfusión sea seguro, y lo otro, antes de entender eso, es que la sangre que tú vas a comprar, porque tú vas a comprar una sangre, ¿cierto? Para transfundir. La sangre que yo voy a comprar, como yo lo único que puedo tipificar es el 1.1, yo tengo dos opciones. El supermercado me va a vender sangre positiva o me va a vender sangre negativa. No tengo más porque la tipificación se hace para eso, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, este perro que está en el hospital, si yo lo tipifico y digo no es 1.1, o sea, inventemos que sea 1.2, 3, 4, 5. Y este perro tampoco es 1.1, quiere decir que son de grupos distintos. Dependiendo qué grupos sean, es la hemólisis que se va a producir. Por ejemplo, el 1.2, como es malo, pero menos malo que el 1.1, la hemólisis que va a producir es extravascular. ¿Ya? Lo va a romper los glóbulos rojos, pero fuera del vaso sanguíneo, se va a demorar más, va a ser más silenciosa, etcétera, etcétera. El segundo ejemplo, supóngase entonces que ambos son de A1.1 negativo y por ese motivo este perro que le va a donar sangre, que puede ser el perro suyo, es un 3, un 5 o un 7. 3, 5, cualquiera. ¿Ya? Y el perro que está en la jaula no es 3, 5 y 7, no es, o es otro, vale decir, es un 2 o es un 8, son distintos. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Qué le va a producir acá? También va a ser una hemólisis extravascular. Eso significa que 3, 5, 10 días, 15 días, etc., los glóbulos rojos se le van a empezar a romper a este perro. Miren, afortunadamente, el 98% de los perros es 4 y 6. O sea,
el perro que está en su casa, lo más probable es que sea un 4 y un 6, o un 6, ¿ya? No obstante, esta prevalencia, al igual que los gatos, no hay estudios acá en Chile, son todos de afuera, uno lo extrapola acá, ¿ya? Si yo entonces tengo este perro hospitalizado, por eso que en clínica veterinaria, voy a tomar de nuevo lo que se hace a ciega, en la veterinaria se hace las transfusiones a ciega mayormente, porque yo asumo que el perro que está en la jaula es 4-6. Y yo asumo que el perro va caminando por la calle y yo lo pesco para sacarle sangre, es 4 y 6. Por lo tanto, no debiera pasarme nada. Ahora, si no le achunté a eso, a la primera transfusión tampoco me va a pasar nada. Por eso que los perros de la transfusión se hacen como a ciegas desde ese punto de vista. ¿Ya? Si este perro es 4-6 y este no es 4-6 y es de otro, la hemólisis también va a ser extravascular. Por lo tanto, la única posibilidad que ustedes ven de hemólisis intravascular es cuando yo le transfiero sangre 1-1 a un perro que no es 1-1, que es la sangre más mala. A ese perro se le va a producir una hemólisis intravascular y eso significa que a la media hora que yo le estoy colocando los glóbulos rojos, el perro lo empieza a romper. No acá, a los días. Por lo tanto, ¿qué es más grave? ¿Una intra o una extra? Una intra, ¿sí? Por eso es que se rechaza rápido la transfusión de sangre. Entonces, si son DA negativo, vale decir otros grupos, ¿qué tengo que hacer entonces a la segunda transfusión o a la primera? Una prueba de compatibilidad. Este es negativo. A la primera transfusión, yo tengo que hacer una prueba de compatibilidad porque no sé qué grupos son. Lo único que sé es que son DA 1.1 negativo. ¿Ya? Pruebas de compatibilidad que las voy a hablar. ¿Ya? ¿Cómo se tipifica entonces los perros? Vamos a hablar de la tipificación primero y después de la compatibilidad. Por ahí todavía en algunos distribuidores se vende esto, que es una tarjeta rápida para detectar al DA1, principalmente al 1.1. ¿Ya? Ya no se vende esto, cuesta mucho encontrarlo, lo que se está vendiendo otro producto que se lo voy a mostrar después. Pero todavía queda. Yo partí haciendo esto en la universidad cuando habían estas cosas. Uno compraba esta tarjeta, que es como comprar una cartulina, que viene con 3 pocillitos, en cada pocillito que no se ve acá, pero viene un liofilizado. Es como que si usted pescara eso de las mujeres, que son esos polvitos que vienen en cajita, cuando uno y acá usted viene un liofilizado y va a colocar entonces una gota de un diluyente que viene en el producto, una gota de un diluyente, una gota de diluyente, una gota de sangre del perro, sangre del perro, sangre del perro. O sea, cada pocillo mete una gota de cada cosa. ¿Ya? Profe, es como el de humano, que te hacen palo, Sí, el de los gatos que es así. hace como reacción. Sí, lo que pasa es que lo que está tratando de explicar es que en cada celdilla, estas son como 3 celdas de acuarela. Viene acá un liofilizado como el de la vacuna. ¿Ya? Que es como el polvo que ocupan las mujeres cuando uno los polvorea y se echa en la cara. ¿Ya? Entonces usted va a colocar acá una gota de sangre, una gota de diluyente, acá y acá. ¿Ya? Y acá dice autoglutinación, paciente control y aquí paciente testeado. O sea, aquí va a dar el resultado del grupo sanguíneo del perro. ¿Ya? Entonces, miren, colocan la gota de sangre con el diluyente, revolvieron en ese pocillo. Después colocan la sangre con el diluyente, revuelven con un palito de helado que viene en el producto que uno compra. Después acá abajo, en el último pocillo, colocaron la gota de sangre y se revuelve. ¿Ya? Una gota con cada uno. Después de un tiempo, voy a pasar a este primero, va a aparecer el siguiente resultado. Para que la prueba sea fidedigna, siempre tiene que aglutinar en el del medio, control positivo. ¿Ya? Siempre aglutina, ¿lo ves que está ahí aglutinado, cierto? Ya. Y en el de arriba, no es la mejor foto porque no encontré otra, pero esta es, hagan la idea que ahí está limpiecito. ¿Ya? Porque hay un pequeño de grumo ahí, pero está limpiecito para explicar lo que quiero explicar. No aglutinó arriba, no aglutinó abajo, por lo tanto significa que ese paciente no tiene el DA 1.1. ¿Cachai? Aglutinó solamente al medio. ¿Ya? Fíjense acá cómo es distinto. Aglutinó arriba, está limpiecito. ¿Ya? ¿Aglutinó al medio donde tiene que aglutinar? Sí. ¿Aglutinó abajo en el paciente? Sí. Por lo tanto, ese paciente es un DA 1.1 positivo. ¿Cachai? Esa cuestión que es con la que
cuando se vendía, cuando yo estaba estudiando, era un poquito engorroso porque había que mezclar las gotas, diluir, o sea, revolver un rato y esperar, y a veces provocaba ese error de lectura. Ahora es más fácil la cosa para variar, entonces tienen un cartridge, tienen una gota, un diluyente y un palito para revolver. Y viene un cartridge que está acá abajo con dos hoyitos, donde en un hoyito van a colocar la gota de sangre y en el otro hoyito la gota del diluyente. ¿Ya? Se va a colocar, echan la gotita ahí, como está puesto ahí, después se coloca en posición vertical y acá aparece una línea que dice C, no sé si la alcanzan a ver ahí, donde está la línea roja, significa que es el control. Ese control es lo mismo que esto. ¿Ya? Por lo tanto aparece una raya C, si aparece la raya en la C, significa que la prueba es válida, y después acá al lado dice DEA 1.1. No tengo otra foto, pero no sé si la alcanzan a ver. Ahí dice DEA 1.1 y no aparece ninguna raya. Por lo tanto, es un DEA negativo. ¿Ya? Es como el tenedor. Se aparecen dos rayas, ¿cierto? Positivo, se aparece una raya en el control, siempre negativo. Entonces, si es DEA 1.1 positivo, va a aparecer una banda roja en el DEA 1.1, no apareció nada. Para que el resultado sea válido, tiene que aparecer una banda C en el control. O sea, ese perro es DEA negativo. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo, miren. Este otro perro, y acá arriba dice DEA 1 positivo, ¿no? Ahí aparece una raya roja en el control y ahí se ve mejor. DEA 1.1, ¿lo ven? Y aparece una raya ahí. Por tanto, aparece dos rayas. Este perro entonces es DEA 1.1. Este es más fácil que el anterior porque uno echa la gotita aquí nomás, espera un par de minutos, segundos con lo que después, dos rayas, 1.1 positivo, una raya, 1.1 negativo. Entonces sabe cómo es la tipificación. ¿Ya? ¿Qué pasa en los gatos? Los gatos tienen tres grupos de sangre. Entonces los glóbulos rojos tienen un antígeno que es A, un antígeno que es B y un antígeno que está mezclado, AB. Por lo tanto vamos a tener gatos con grupos de sangre A, B y AB. El problema es que estos gatos, a diferencia de los perros, tienen anticuerpos frente al grupo de sangre que ellos no son. ¿Ya? Por lo tanto, usted no puede hacer la transfusión a ciegas como en el perro la primera transfusión, ni menos la segunda. Entonces tiene que tipificar desde la primera transfusión y tiene que hacer pruebas de compatibilidad desde la primera transfusión. Aquí la estadística dice lo siguiente. Miren, la mayoría de los gatos, y es probable que el gato que tenga usted en la casa sea A, 95% de los gatos. ¿Ya? Después hay un muy poquito porcentaje B y menos del 1% son AB. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de eso? Fíjense, que a pesar de que el gato A es el mayor, es el más numeroso, esto es bastante bueno para nosotros porque nos habla de que los gatos A, dice la literatura, tienen muy poquito anticuerpo y aparte son muy débiles contra el grupo que él no es. ¿Ya? En cambio los gatos B, que son menos que la A, tienen un problema, tienen muchos y fuertes anticuerpos anti-A. Y los gatos AB no tienen anticuerpos preformados para ningún grupo. Por lo tanto, es como un perro el gato AB. Eso significa que a un gato AB usted le puede transfundir sangre de cualquier grupo, ¿no? A la primera vez. Pero el problema es que el gato que esté hospitalizado en la jaula es muy poco probable que sea AB, porque son muy poquitos. Tendría que saber usted si es AB. ¿Se entiende? Ya, acá está el estudio hecho de gatos tipo A y tipo B en distintos gatos y distintos países, nada más que para demostrarle que en casi todos los países el gato A es más numeroso. Y todos los siameses son A. Ahí cuando uno tenga un siamés no hay que identificarlo, son A. ¿Ya? Acá hay un estudio hecho en Chile que también demostró lo mismo. El grupo A es el más numeroso, ¿cierto? Después tenemos un 5% del grupo B y un 10% el grupo AB. Ya, miren, tienen esas dos situaciones. Tienen un gato en la jaula que yo sé que es B, tienen otro gato en la jaula que yo sé que es A. ¿Ya? ¿Cuál de las dos situaciones es peor? ¿Que un gato A le pase un B o que un B le pase un A?
según lo que yo expliqué recién. ¿Qué pasa con el gato? Que un B De es ponga un A, sí. Peor porque el mayor porcentaje de los al revés. ¿Cuál sería más grave? ¿Cuál es el más frecuente en nuestra población? El A, ¿no? El A. Ya, yo sé que este gato es A, pero ¿qué dice A? Mire, el A tiene pocos y débiles anticuerpos frente a B. En cambio el B tiene muchos anticuerpos y fuertes contra el A. Por tanto, si este gallo le pasa sangre a este como tiene muchos anticuerpos y fuerte, va a romper toda la sangre que le estoy incorporando. Entonces, ¿qué es peor? Este. Los dos son malos, los dos es peor, digamos, porque los gatos tienen anticuerpos preformados. Pero es menos grave este de acá abajo que este de acá arriba. Por eso que en la veterinaria a lo mejor usted va a ver que la transfusión del gato la primera vez, igual los veterinarios la hacen así como a sangre a destajo o sin tener estos conocimientos. Porque dice, bueno, si este gato fuera A, ¿me va a romper los glóbulos rojos? Sí, pero con una hemólisis extravascular. Este gato B, ¿me va a romper los glóbulos rojos de otro gato? Sí, pero va a ser más grave con una hemólisis intravascular. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Por lo tanto, los gatos que tiene que hacer usted antes de echarle sangre así sin saber cuál es. Saber qué grupos son. Si no tiene cómo saber qué grupos son, porque no tiene, no compró los materiales que yo le mostré recién, que es recaro tipificar, sale como 35-40 lucas. O sea, no comprarlo sale menos. 35-40 lucas es lo que uno cobra por tipificar a la mascota. ¿Ya? Uno no anda haciendo las cosas gratis, así que no es barato que el dueño tipifique el gato o el perro que está en el hospital. Entonces, si yo tengo un A con A, no le pasa nada si yo le echo sangre a otro gato A, ¿no? Si yo tengo un gato B, o sea, receptor B, le doy un donante B, tampoco. Pero si yo tengo un receptor A y le pongo B, va a ser leve, en cambio acá va a ser muy grave. ¿Por qué? Porque tiene muchos y fuertes anticuerpos antes. Ya, ¿cómo se hace la tipificación? Lo mismo que los perros, ya cuesta mucho encontrar esta tarjeta, pero viene acá tipo A, tipo B, paciente testeado, aquí no viene el control, ¿ya? Fíjense acá, no aglutinó arriba, aglutinó en A, pero no en B, por lo tanto el gato es A, obvio. Acá no aglutinó arriba, no aglutinó en A, aglutinó en B, por lo tanto el gato es B. Y aquí no aglutinó arriba, aglutinó los dos, por lo tanto el gato es AB. Ese gato es el receptor universal. No es donante universal, es el receptor universal. Puede recibir sangre de cualquier gato porque no tiene anticuerpos naturales. Pero también tenemos las tarjetas y se hace igual que en los perros. Este gato es A porque sale una rayita control y aquí aparece A y B y sale una rayita solo en A, por lo tanto es A. Fíjense acá, mira, aquí se ve más claro. Control, rayita, rayita en el B, por lo tanto ese gato es B. ¿Cómo hacer un gato AB? Control más rayita en las dos letras. Y ahí sería un gato AB. ¿Ya? Y se hace de la misma forma que en los perros. Esto es lo más fácil, esto es lo que se está vendiendo hoy en día y vale como 8.000 y algo, ¿ya? De ahí ustedes le agregan el valor que quieran agregar. Pero igual no es barato. Ya existe una enfermedad que se llama histerohidrosis neonatal, que para entenderla tienen que saber qué grupo tiene más anticuerpo o no. Es cuando una hembra B se cruza con un macho A, y como el A es dominante contra el gen B, todos los gatitos van a ser A. Y cuando los gatitos tomen leche de la hembra B, los anticuerpos de la hembra B, como tienen muchos y fuertes anti-A, ¿cierto? Nació con eso, le va a transfundir los anticuerpos anti-A y por tanto al cachorro se le van a romper todos los glóbulos rojos. ¿Ya? Y se le van a romper a los cachorros a los 2 días de vida o al otro día cuando el cachorro empieza a tomar calostro. Por eso que se mueren estos gatos antes de las primeras semanas, ya están todos muertos. ¿Ya? ¿Y con el manisco no puede pasar eso? No, pues en artificial eso no tiene anticuerpos. Lo que pasa es que si este cachorro tú lo detectas ahí, si tú tienes una hembra B que sabés que se te cruzó con un gato A, los cachorros apenas nazcan no tienen que detectarlo. La probabilidad de vida de ese cachorro al día es nada, salvarlo es muy difícil. Ya, entonces la transfusión de sangre requiere que
un donante de bajo riesgo. Ojalá el donante tiene que ser DEA 1.1 negativo porque es más malo. Y en el caso de los gatos, más que sea 1-1, hay que saber los dos, receptor y donante. La colecta y el almacenaje tiene que ser adecuada de la sangre, a ver cómo se toma sangre. Se tienen que realizar los test de compatibilidad desde la segunda transfusión en un perro o desde la primera si yo no conozco los grupos, y en los gatos también de la primera. El paciente felino tiene que tener estas características que están nombradas ahí para que sea un buen donante, ¿ya? No cualquier gato se le puede sacar sangre. Tiene que ser un gato gordo, grande, arriba de 4 kilos, con un hematocrito mínimo un 30%, y tiene que ser negativo a los retrovirales y a toxoplasmosis y peritonitis infecciosa. Eso es lo más importante. Desparasitado internamente, la verdad que es algo que uno lo coloca como control sano siempre, pero lo más importante son las otras variables. No obstante, todo esto tiene que estar con un gato donante. ¿Ya? A ese gato donante se le va a sacar sangre vía yugular y se le va a sedar porque no es fácil pinchar un gato menos de la yugular y extraerle sangre. Entonces, ojalá los gatos estén sedados o en su efecto anestesiados con inyectable o gases, como quieran anestesiar. ¿Ya? En los perros se ocupan, nosotros primero, para hacer las transfusiones, para sacar sangre, nosotros necesitamos una bolsa de sangre que no tenemos veterinaria, tenemos de humano. Esas bolsas de sangre están hechas para que usted le eche a la bolsa, 450 ml de sangre, medio litro. Por lo tanto, si al gato yo le saco medio litro, mato al gato, ¿no? Entonces, no puedo ocupar una bolsa de sangre. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a ocupar una jeringa de 20 ml. Y la jeringa de 20 ml va a ser mi bolsa de sangre. Pero esa jeringa tiene que tener anticoagulante, porque si no, la sangre que yo vaya sacando se va a ir coagulando, ¿no? ¿Qué es lo que hago en la práctica? Busco una bolsa de sangre que la compré nueva, la cual trae 63 ml de anticoagulante. Y la proporción de anticoagulante con una jeringa de 20 es 1 ml anticoagulante por 9 de sangre, o sea 2, y algo ml de anticoagulante. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago yo entonces? Pincho con la aguja la bolsa, aspiro los 2,2, 2,3 ml de anticoagulante, pincho al gato y empiezo a tirar el émbolo para atrás despacito hasta llenar la jeringa de 20. Esa jeringa de 20 yo se la voy a transfundir a otro gato cuando la necesite. Y tengo dos opciones. Se la transfundo con la jeringa, entonces la jeringa pasa a ser mi bolsa, ¿me siguen? O bien el contenido de la jeringa la vuelvo a meter a otra bolsa, ¿ya? Pero para cuando yo la meta a otra bolsa, le tengo que sacar todo el anticoagulante a esa bolsa nueva. Es como voy a vaciar una botella de suero para echarle este contenido al suero. ¿Se entiende? El donante de perro, lo mismo, las características que están ahí, tiene que ser un perro grande, generalmente se ocupan labradores o más grandes, perros que sean dóciles, que se puedan manejar, con un hematocrito arriba de un 40%, no puede tener menos del 40%, aunque todavía no tenga anemia, porque lo más probable es que si yo le saque sangre lo voy a dejar anémico. Tiene que ser negativo a todas las enfermedades que se transmiten por sangre, anaplasma principalmente, Ehrlichia, idealmente negativo a parvo, distemper, vacuna al día, control sanitario, bla, bla, todo lo que usted quiera, ¿ya? Y lo más importante es que tiene que ser DEA negativo, o sea, que no tiene que tener más, que es lo ideal.